Grabar otra vez ya. 3, 2, ya. Bienvenidos a la exposición del grupo 3, que consta de David Heredia, Jael Guerrero y mi persona Ángel Gómez. Nosotros les vamos a hablar sobre el modelo nuclear de capas, el isospin en partículas elementales y propiedades de las interacciones de corto alcance. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar sobre el modelo nuclear de capas. Este modelo se basa en el modelo atómico de capas, en el cual los electrones se distribuyen según el principio de exclusión de Pauli en los diferentes estados que vienen de la ecuación de Schrödinger, de la resolución de la ecuación de Schrödinger para un potencial colombiano. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros para el caso de los nucleones tenemos una energía de disociación mucho mayor que corresponde a los números que vemos en pantalla, 8, 20, 28, 50. Estos números son así llamados los números mágicos, ya que ellos tienen una mayor energía de disociación respecto a los contiguos anteriores, como por ejemplo un nucleón con 7 nucleones. Siguiente, por favor. Entonces, una evidencia experimental sobre esto es la sección eficaz de captura neutrónica. Cuando se bombardea núcleos con neutrones o con un neutrón, este núcleo tiene una probabilidad muchísimo más alta de capturar el neutrón cuando no corresponde cuando el núcleo no está formado por un número de nucleones de los números mágicos. Entonces, si nosotros procedemos a calcular la energía, obtenemos la siguiente ecuación que tenemos al final, que es h barra al cuadrado sobre m r cuadrado. Siguiente, por favor. Si nosotros modelamos el núcleo como un pozo de potencial infinito, obtenemos que la energía corresponde exactamente a la anterior, y esto hace que se piense que el modelo de capas no puede ser posible, ya que se difuminaría aquí el efecto de este modelo. Pero hay un error. Siguiente, por favor. El error se da debido a que no se toma en cuenta el principio de exclusión de Pauli, el cual hace que se extienda el tiempo de colisión entre los nucleones. Esto hace a su vez que se reduzca el ancho de los niveles energéticos, lo cual permite nuevamente la estructura de capas. Siguiente, por favor. Si nosotros modelamos hacemos el modelo de capas solo tomando una partícula simple, es decir, el protón o el neutrón desapareado, podemos modelar con una ecuación como la tenemos ahí y la separamos con la forma radial y la manera angular, la angular son los armónicos esféricos y la radial no podemos introducir un potencial de todas las maneras que tenemos ahí y nos dan diferentes aproximaciones, una mejor que la otra cada vez. Siguiente, por favor. Para tener una mejor aproximación, ya que los anteriores potenciales no nos dan una muy buena aproximación, se introduce un potencial extra que viene dado por la interacción spin-órbita, donde consta el momento angular y el spin. Entonces ahí tenemos la ecuación para L.S, que es el momento angular, punto el spin. Siguiente, por favor. También tenemos una paridad nuclear en este caso, que es el momento angular elevado a la pi. Para este caso sería el pi es la paridad, donde si tenemos los nucleones con protones y neutrones pares, corresponde a un momento angular 0 y siempre van a ser, en este caso, pares. Y para la paridad general tenemos que es la ecuación que tenemos ahí, cuando los neutrones o los protones son impares. Si uno de los protón y el neutrón son par, ya no se elimina ese Ln o el Lp. Y la de abajo son para los momentos angulares igual. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre el isospin. Ya. Bueno, ya. Entonces, el isospin es una propiedad elemental de las partículas que históricamente fue planteado por Heisenberg, ya que se dio cuenta que hay partículas que tienen masas muy similares, por ejemplo, el protón con el neutrón, los mesones pi o los quarks up y down. ¿Ya? Entonces, históricamente en la literatura usualmente se le introduce de manera muy similar al spin, al menos desde el punto de vista matemático.
Entonces, por ejemplo, lo que plantea Heisenberg es que se ve al protón y al neutrón como una misma partícula llamada el nucleón, pero que tiene diferentes estados. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, una manera, por ejemplo, de motivar la definición del isospin es a partir de un espacio de Hilbert de partículas. Es decir, el espacio está generado por estados, por ejemplo, del protón y el neutrón, y los estados de este espacio se escriben como combinación lineal de estos. Y aquí se definen los operadores de escalera, que en este caso son operadores de escalera para fermiones, que permiten, por ejemplo, a partir de un estado vacío, crear un protón o un neutrón y también intercambiar las partículas. Estos operadores cumplen con estas propiedades de anticonmutación que se pueden ver aquí. Ya, una propiedad importante de estos operadores es que forman una álgebra cerrada, lo que implica que su conmutador puede ser escrito como una combinación lineal del producto de estos operadores. De aquí entonces esto motiva a definir, por ejemplo, estos operadores que vienen a ser los componentes de lo que vamos a llamar isospin. Entonces, a partir de estos operadores se puede probar, por ejemplo, que cumplen esta regla de conmutación, que es exactamente la misma para el momento angular. ¿Ya? Por ejemplo, si es que se tiene un estado que con multiplicidad 2, la multiplicidad es igual a 2 por i más 1, lo que va a dar resultado un isospin de un medio. Entonces aquí se pueden, por ejemplo, definir algo análogo a las matrices de Pauli, pero para el isospin. Y se pueden también definir estos operadores y más y menos que van a cumplir estas reglas de conmutación. Ya, ahora la suma de isospines se realiza de manera idéntica a que como se hace en los momentos angulares. Es decir, se van a tener, por ejemplo, una base formada por el momento, el isospin total y otra base formada por el producto tensorial de los estados. ¿Ya? Entonces, estas bases se van a relacionar con los coeficientes de Close-Gordon. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el estado quark y down. Estos son los componentes este es el isospin y esto es la componente z del isospin. Y entonces, por ejemplo, podemos juntar estos estados para formar, por ejemplo, los piones. Y de aquí surgen de manera natural, por ejemplo, estas tres partículas. O, por ejemplo, también se puede encontrar el deuterón al juntar un protón y un neutrón, que es el único estado ligado observado de protón y neutrón. Ya, también se pueden explicar, por ejemplo, las probabilidades en la dispersión de pión-nucleón. Aquí, por ejemplo, podemos observar lo que ya comenté sobre cómo se pueden obtener estos estados con los coeficientes de Close-Gordon. Algo interesante de aquí es que aparece un estado con isospin de 3 medios. Y esto, de hecho, corresponde a la resonancia delta, que son realmente 4 partículas y se ve como una misma partícula, pero con diferentes componentes de isospin. A continuación, mi compañera Yael va a explicar sobre interacciones de corto alcance. Ya, listo. Las interacciones de corto alcance ocurren dentro del núcleo atómico a distancias aproximadas a los fermis. A continuación estudiaremos la interacción nuclear a partir del sistema ligado de dos nucleones. Ya. El deuterón es el único estado ligado que se encuentra en la naturaleza. Además, posee la característica de que entre todos los estados posibles de dos nucleones hay solamente un estado ligado, que es el estado fundamental del deuterón. Ya, vamos a suponer que la interacción entre los nucleones es independiente del tiempo. Por tanto, tendremos dos cuerpos que interactúan por medio de un potencial que va a depender de las radios del protón y del neutrón. Y por lo visto en clases, este es el problema de dos cuerpos que se puede separar en dos problemas independientes. El primero corresponde al movimiento de traslación libre del centro de masa y el segundo consiste en cuerpo de masa reducida, μ. Para el potencial de corto alcance, este corresponde a un pozo cuadrado esférico con radio r y profundidad b sub 0. Como se tiene simetría esférica, es posible reducir el problema tridimensional a uno unidimensional con un potencial efectivo dado por la siguiente ecuación: el potencial del pozo cuadrado más L más 1 sobre R. Ya, pero recordemos que L es igual a 0, pues estamos en el estado fundamental, por tanto tendremos que el potencial efectivo va a depender del potencial, cuadrado, de pozo cuadrado. Ya, entonces tendremos la siguiente función de onda. Bueno, resolviendo y considerando la normalización, vamos a encontrar que el radio va a ser igual a 2.2 fermímetros y B sub 0 va a ser de 27 MEPS. Relación con el spin. La siguiente, por favor. Ya. El momento angular total J está dado por la suma del momento angular L y del spin S. Como asumimos que L es igual a 0, entonces J va a ser igual a S, que va a ser igual a 0 o 1.
Experimentalmente se encuentra que el único estado ligado es J igual a 1. La interacción nuclear debe tener una contribución que depende explícitamente del spin, es decir, no solo depende de la separación entre nucleones, sino también de ciertos números cuánticos intrínsecos de los mismos. La forma que debe tener dicho componente del potencial nuclear es la siguiente ecuación que estamos observando. BSS en función de R debe ser igual a BSS por S.S. La siguiente, por favor. Bien, relación con el principio de exclusión de Pauli. Como ya nos comentó David, pues tenemos el concepto de isospin, donde tenemos un protón y un neutrón. Yeah. Para el caso de los isospines de un medio, las funciones de onda con I igual a 1 son simétricas, mientras que las que tienen I igual a 0 son antisimétricas. Por lo tanto, si tratamos los protones y neutrones como partículas idénticas y agregamos en consecuencia a la función de onda total una componente de isospin, es fácil ver que solo las siguientes combinaciones de números cuánticos del sistema de dos nucleones están permitidas para el principio de exclusión de Pauli. La siguiente, por favor. Ya. Si L es par, S es igual a 1 y T o I es igual a 0. L par es igual a 0, T igual a 1. L impar es igual a 0, T igual a 0. L impar es igual a 1 y T igual a 1. Dado que hemos visto que el estado fundamental corresponde a L igual a 0, es igual a 1, resulta que el estado de isospin debe ser igual a T igual a 0. Estado que solo contiene la combinación antisimétrica de protón-neutrón. El estado no ligado L igual a 0 es igual a 0, admite T igual a 1, por tanto estados protón-protón o neutrón-neutrón. Bien. Conclusiones. La siguiente, por favor. Primero, todos los números mágicos son pares. Los nucleones son fermiones y cumplen el principio de exclusión de Pauli. La interacción spin-órbita genera una mejor aproximación al modelo nuclear de capas. El isospin explica los multipletes de carga y las probabilidades en colisiones entre nucleones y nucleón-pión. Y las interacciones de corto alcance solucionan la interrogante de por qué los protones no se repelan en el núcleo atómico. A partir del concepto de isospin podemos hallar la función de onda que corresponde al estado ligado de dos nucleones. Gracias.